Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a empezar con un momento de oración, así que los invito a ponerse en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a leer del Salmo 119, que es el Salmo de la palabra, de la ley, del versículo 89 en adelante. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Tu fidelidad por generaciones. Afianzaste la tierra y está firme. Por tu disposición se mantiene hasta hoy, pues todo está a tu servicio. Si tu voluntad no fuera mi delicia, habría perecido en mi aflicción. Jamás olvidaré tus decretos, pues con ellos me vivificas. Tuyo soy, sálvame, que busco tus normas. Me acechan los malvados para perderme, pero yo medito tus preceptos. He visto límites en todo lo perfecto, pero qué inmenso es tu mandato. Padre bueno, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por este tiempo y este espacio para encontrarnos con tu palabra. Te pedimos que nos bendigas, que envíes tu espíritu para que abra nuestros corazones y nuestras mentes para escuchar todo lo que quieras decirnos. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, la palabra hecha carne. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a seguir por este viaje que hemos emprendido por la Sagrada Escritura. Y hoy nos toca entrar en la alianza davídica. Así en nuestro pasaje por las distintas alianzas, hoy nos toca la alianza donde el mediador es David. Así que bueno, les voy a compartir una presentación. Creo que está bien. A ver. Perfecto. Bueno, este es un ícono del rey David. Acá lo tenemos, esta figura tan central para Israel. Es como que hay dos grandes, para la Biblia hebrea, digamos, hay como dos grandes personajes que dominan, ¿no? La Biblia. El primer personaje es Moisés, y su montaña, digamos, es el Sinaí. Y el segundo es David, y su montaña es Sión. Y como Sinaí y Sión en hebreo comparten las consonantes, y el hebreo es una lengua consonántica y sin vocales, bueno, hay todo ahí como los rabinos que les gustan este tipo de juegos de palabras, bueno, es como que de repente Sinaí se transforma en Sión. Bueno, nosotros habíamos dejado nuestras andanzas, digamos así, en el libro del Éxodo, y bueno, después del episodio del becerro de oro, y bueno, de una creciente murmuración, incredulidad de Israel hacia Dios que los ha salvado, que los ha liberado de la esclavitud, que ya vimos que era una esclavitud no solamente física, sino también espiritual, donde estaban aferrados, por así decirlo, a los dioses de Egipto. Bueno, el Señor los deja 40 años andando por el desierto, y en ese andar por el desierto, de alguna forma como que los va sometiendo a una pedagogía, ¿no? O sea, ellos es una pedagogía
Yo digo, me gusta decir que es una pedagogía vertical, porque donde todo lo reciben de Dios. Es como que en Egipto tenían la mirada así para abajo a ver qué sacaban de la tierra, qué extraían, el trabajo, bueno, todo un mirar para abajo, y ahora va a ser un mirar para arriba, porque el maná que les va a venir del cielo, bueno, es como que la ley, bueno, todas las cosas importantes en la vida se las da Dios. Y después de esta pedagogía, de este entrenamiento, van a entrar finalmente a la tierra prometida, y allí sí va a ser una mezcla, digamos, o sea, porque no todo lo van a recibir de Dios, sino que van a tener que trabajar para su propio sustento, pero bueno, sin perder de vista nunca que ellos son este pueblo, este reino sacerdotal, esta raza elegida como nación santa, como dice el libro del Éxodo. Pero bueno, esto es como un poco, podríamos decir así, es en los papeles, y después vamos a ver cuál es la realidad, ¿no? Entonces, bueno, cuando ellos entran en la tierra prometida, Moisés se muere previamente en el monte Nebo, habiendo visto de lejos la tierra prometida, y ingresan por el río Jordán. De alguna forma podríamos pensar que esto es casi como casi no, prefigura nuevamente, así como el Mar Rojo prefigura el bautismo, el Jordán también prefigura el bautismo, ¿no? Porque es como que, y no nos olvidemos que Jesús es bautizado también en el Jordán, y que Juan bautizaba en el Jordán. Bueno, el Jordán como la idea esta del agua que purifica, que da nueva vida, es como una suerte de morir a la vida anterior y renacer a una nueva vida. Bueno, ellos entran en la tierra prometida, pero de ninguna manera todo es sencillo, todas son rosas, sino que más bien todas son espinas, porque la tierra de Israel estaba poblada por otros pueblos, y ellos la van a tener que conquistar. Bueno, y toda esta conquista está relatada en el primer libro, que es el libro de los jueces, el libro de Josué, Josué, que es como el que Moisés va a elegir para ser el nuevo líder del pueblo. Y bueno, hay como una suerte de repartición de la tierra se reparte a las tribus. Acá yo les muestro un mapa, así con distintos colores que corresponden a las distintas tribus. Este es el Mar Muerto, este es el río Jordán. Bueno, está un poquito engrosada la tierra de Israel, pero bueno, para que se vean mejor las tribus. Y bueno, y después, una vez que esta época de los jueces, digamos, dura aproximadamente entre el año 1200, perdón, esto es en el libro de Josué. El libro que sigue es el libro de los jueces. Y esta época de los jueces aproximadamente va a terminar en el año 1020 antes de Cristo. Son unos 100, 150 años, bueno, no se sabe exactamente respecto de las fechas, no hay tantas precisiones, ¿no? Pero bueno, una vez que, o sea, ellos se asientan en la tierra de Israel, pero, como les digo, la tienen que conquistar, y estas conquistas son arduas, porque obviamente los pueblos que están ahí no tienen ningún interés de ser conquistados por ellos. Y bueno, esto está relatado, como les digo, en estos dos libros, el libro de los jueces por un lado, de Josué, y el libro de los jueces, perdón, me confundo porque son onomatopéyicamente muy parecidos. Bueno, el libro de los jueces, que es el que antecede, digamos, a David, tiene una particularidad muy interesante, ¿no? Y relata la historia de Israel desde el fin de la historia de Josué hasta el advenimiento del profeta Samuel, que vamos a ver que va a ser la persona elegida por Dios para nombrar a un rey en Israel, ¿no?
El periodo de los jueces, el libro de los jueces es muy interesante, nosotros no lo podemos leer acá, pero bueno, está marcado por el caos religioso, político y social. Y tiene, o sea, los jueces son una suerte de personajes carismáticos, que de alguna forma no se corresponden con nada de lo que nosotros podríamos pensar de un líder. Si no fuera que tiene cosas trágicas, sería hasta casi un libro gracioso, porque las cosas que pasan son bastante insólitas. Pero bueno, cada uno de los jueces tiene como el libro tiene como ciclos, marcados por cada uno de los distintos jueces. Y el ciclo, les digo esto para si alguna vez lo quieren leer, está compuesto por un periodo inicial de desobediencia, que en general es como la vuelta al paganismo, se ponen a adorar a otros dioses, bueno. A esto le sigue un castigo por parte de Dios, ya que son derrotados y subyugados por sus enemigos. Ante ello, ellos reaccionan con una suerte de clamor, le piden a Dios que los salve, Dios los escucha y se produce una restauración de la paz a través de un juez enviado por Dios. Entonces, podríamos decir que el ciclo podría ser pecado, sufrimiento, súplica, salvación y reincidencia. Vuelven a caer y vuelven a caer. Bueno, esto es el libro de los jueces, resumido en esta especie de muletilla que resuena en varias partes del libro de los jueces, que dice así: en aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía bien. En realidad lo que quiere decir es, y cada uno hacía lo que se le daba la gana. Es un poco así. O sea, es un caos el libro de los jueces. Pero bueno, Dios actúa también en el caos, los va guiando y cuando termina el libro de los jueces, tenemos esto les digo para que se ubiquen en la Biblia, tenemos un pequeño libro que es una joya, un libro muy lindo, que es la historia de Ruth. Ruth va a ser la bisabuela del rey David, y va a figurar en la genealogía de Jesús. Si ustedes leen la genealogía de Jesús según Mateo, van a ver que aparece Ruth. Ruth no era israelita, sino que era moabita, y bueno, su libro es un pequeño, muy pequeñito libro, muy cortito, y que lo tienen antes de los libros de Samuel. Tampoco lo vamos a leer acá, pero si ustedes lo quieren leer en sus casas, se los recomiendo porque es una historia muy linda, de esperanza y fortaleza. Bueno, con esto, con esta pequeña introducción, vamos a entrar en el primer libro de Samuel. ¿Quién era Samuel? Samuel es el último de los jueces y el primero de los profetas. Podríamos decir así, es como último de los jueces y primero de los profetas. Samuel la historia empieza, el libro de Samuel empieza cuando Samuel todavía no ha nacido, su madre, Ana, es estéril, no puede tener hijos, y entonces le va a un santuario, el santuario de Silo, y le pide a Dios que le dé un hijo. Bueno, Dios la escucha, y tiene un hijo, y ella en gratitud lo entrega al servicio de Dios, lo vuelve a llevarlo a este santuario, y se lo deja cuando ya tiene corta edad, digamos, pero se lo deja a un sacerdote que se llama Elí, o sea, lo consagra a Dios. Esta es una figura que es la figura de los nazoreos, que eran niños que por alguna razón se entregaban al servicio de Dios en el templo, y bueno, hacían votos y cumplían determinadas, por ejemplo, nunca más iban a beber alcohol, bueno, una suerte de reglas, y quedaban ahí al servicio de Dios en el santuario. Hasta este momento,
Israel no tiene un santuario central, como sí va a ocurrir después, sino que tiene varios santuarios. Bueno. Pero mientras tanto, o sea, por un lado tenemos la historia de Samuel, y por otro lado, los israelitas siguen teniendo estos graves problemas con sus enemigos, en especial una tribu muy importante que va a surgir, que ocupa ya la tierra de Israel, que son los filisteos. Los filisteos se cree que eran lo que llaman pueblos de mar. Era un pueblo estos pueblos de mar eran pueblos que se habían dispersado después de la guerra de Troya, y habían estado en Troya peleando, y después se dispersan por el antiguo Próximo Oriente, y uno de estos pueblos, los filisteos, se instalan cerca, o sea, en lo que nosotros llamamos Palestina, Canaán, Tierra Santa, bueno, están ahí. Y este es un pueblo que le va a dar muchísimos dolores de cabeza a Israel, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos se dan cuenta de que son estas tribus, que cada uno tiene distintos tipos de gobierno, que no están unidas, y deciden que la forma mejor para sobrevivir es unirse y tener un rey. Entonces van al profeta Samuel y pasa lo siguiente. Le piden un rey, le dicen: tú ya eres viejo y tus hijos no siguen tus pasos, porque el problema de Samuel es que podría haber sido un juez bueno y justo para Israel, pero cuando él se muriera, sus hijos ya se habían desviado. Tienen el libro de Samuel muestra perfectamente que los hijos han caído en lo que ahora se podría llamar una suerte de abuso litúrgico, que era lo que hacían. Se comían, o sea, la gente llevaba animales para el sacrificio, y ellos los mataban y se los comían ellos. Se los digo así como muy simple, pero bueno, una suerte de abuso litúrgico. Entonces le dice: tus hijos ya no siguen tus pasos, entonces ahora danos un rey para que nos gobiernes, como lo tienen todas las naciones. O sea, le dicen a Samuel: danos un rey para ser como todas las naciones, como las demás naciones. Los pueblos que circundaban a Israel tenían reyes. Y acá hay como toda una discusión entre Samuel y el pueblo, y también una conversación entre Samuel y Dios. ¿Por qué? Porque en realidad el rey de Israel es Dios. Pero ellos es como que de alguna forma lo dejan de lado, no confían tanto en que Dios los va a librar de sus enemigos, simplemente por ser su Dios, y quieren un rey. Entonces, bueno, finalmente Dios le dice a Samuel: escucha su reclamo, pero les harás una solemne advertencia, y les explicarás cuál es el derecho del rey que reinará sobre ellos. O sea, ellos le piden un rey, finalmente Dios le dice a Samuel que se lo dé, pero le dice: advertile lo que les va a pasar. ¿Y qué es lo que les va a pasar? Y bueno, que como solía suceder, los reyes empiezan a abusar del pueblo, ya sea en materia de ¿qué es lo que van a hacer? Los van a reclutar para los ejércitos, les van a sacar las mejores tierras, les van a cobrar impuestos. Bueno, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, podríamos decir, ¿no? Pero bueno, es el abuso, digamos así, del gobernante sobre el pueblo. Pero bueno, ellos insisten, entonces finalmente hay una suerte de aceptación por parte de Samuel. Dice: bueno, está bien, y Dios le dice lo siguiente: mañana, antes de la llegada de la persona elegida, va a ser Saúl. Y Dios le dice: mañana a la misma hora te enviaré a un hombre del país de Benjamín,
tú lo ungirás como jefe de mi pueblo Israel, y él salvará a mi pueblo del poder de los filisteos. Porque yo he visto la aflicción de mi pueblo, y su clamor ha llegado hasta mí. Entonces, o sea, Dios le indica a Samuel quién va a venir, y le dice, va a ser un hombre del país, acá dice del país de Benjamín, es de la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín, les voy a mostrar de vuelta el mapa, es una tribu muy chiquitita, bueno, acá no, perdónenme, pero en este mapa no se ve, pero está acá, está como abajo de Judá, acá, perdón, acá. ¿Ven? La tribu de Benjamín la estoy mostrando con el cursor. Acá está Judá, acá va a estar Jerusalén, y esta es la tribu de Benjamín. Bueno, era como una tribu poco importante, podríamos decir así. Entonces, le dice, va a ser de la tribu de Benjamín, y tú lo ungirás. Esto de la unción es la forma con la cual Israel va a elegir, digamos, es el rito por el cual se consagra un rey, la unción. Esto todavía es actual, por ejemplo, cuando sube al trono el rey de Inglaterra, hasta el día de hoy, hasta la última reina esta que tienen ahora, la reina Isabel, se la unge. Hay una ceremonia de unción. Bueno, entonces, ¿cómo se hacía la unción? Se derramaba aceite en la cabeza del elegido. Esto nosotros lo tenemos incorporado en el bautismo. Nosotros, ahora después vamos a ver cómo esto pasa a formar parte, digamos así, de nuestro bautismo, pero si ustedes han ido a un bautismo no hace mucho, se acordarán que el sacerdote unge al niño o adulto, lo que sea, que va a ser bautizado con un aceite. Bueno, este es el rito, y nosotros por el bautismo somos sacerdotes, profetas, reyes. Bueno, esta unción del bautismo nos hace sacerdotes, profetas y reyes, porque en las tres, digamos, elecciones, tanto en la de sacerdote como en la de rey y profeta, se los unge. Esta es lo que está atrás de esto. Y esto, como ven, es antiquísimo, viene de la historia misma de Israel. Bueno, entonces Samuel unge a Saúl y lo consagra rey de Israel. Acá tienen la cita, es en el libro primero de Samuel, a partir del capítulo 9 tenemos a Saúl. Y bueno, ¿cuál es la historia de Saúl? Saúl comienza a actuar, y escoba nueva barre bien, como dicen algunos, y comienza bien, comienza ganando batallas, haciendo las cosas bien, pero hay dos cosas en Saúl. Una es que es una persona como muy orgullosa de sí misma, y la otra es que podríamos decir que tiene un temperamento, no sé si podría decir melancólico, depresivo, bueno, tiene como esta combinación, como que su temperamento, su carácter, no lo ayuda mucho. Pero bueno, al principio, como les digo, las cosas van bien, y de repente empiezan a no ir tan bien. O sea, cuando él es ungido, el espíritu, dice así, el espíritu de Dios, viene hacia él, pero no es algo, vamos a ver el contraste con David, que es cuando David reciba este espíritu, lo va a tener para siempre. En cambio, en Saúl, a raíz de cosas que pasan, el espíritu, o sea, esta presencia de Dios en su vida, va a ir como fluctuando. Bueno, y el primer gran tropiezo
Perdón, acá tienen esto de que Samuel tomó el frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl, luego lo besó y dijo, el Señor te ha ungido como jefe de su herencia. Bueno, este es el rito de unción que les comentaba. Bueno, esto es la caída de Saúl. Ahora vamos a ver, si ustedes tienen las Biblias, sus Biblias en su mano, les pido que las busquen en este momento, las abran en el primer libro de Samuel. En el capítulo 13 tenemos el primer tropiezo de Saúl. ¿Qué es lo que pasa acá? Vamos a ver un poquito. Bueno, vamos a ver, dice así, Saúl tenía no sé cuántos años cuando empezó a reinar y reinó sobre Israel 22 años. Cuando ustedes vean que hay corchetes o puntos suspensivas en la Biblia, es que en el texto original faltaba, es como que no se lee bien, entonces por eso no podemos saber cuántos años tenía Saúl cuando empezó a reinar. Bueno, entonces Saúl organiza un ejército y tiene que enfrentar a los filisteos, ¿no? Entonces dice así, los filisteos se concentraron para la guerra contra Israel, 3.000 carros, 6.000 jinetes y una infantería numerosa como la arena de la playa, y fueron a acampar junto a Micmas al este de Bet-Aben. Al verse en peligro ante el avance filisteo, los israelitas fueron a esconderse en las cuevas, los agujeros, las peñas, los refugios y los pozos. Muchos hebreos pasaron el Jordán hacia Gad y Galaad. Saúl seguía en Gilgal, mientras la gente atemorizaba, se le marchaba. Entonces, ¿qué era lo que estaban esperando? Estaban esperando para ver si hacían batalla o no contra los filisteos, estaban esperando que llegara el profeta Samuel y hiciera un sacrificio, ¿no? ¿Y qué pasa? Ellos están ahí esperando, y Samuel no llega. Entonces dice así, Saúl aguardó 7 días hasta el plazo señalado por Samuel, pero Samuel no llegó a Gilgal, y la gente se le dispersaba. Entonces Saúl ordenó, tráiganme las víctimas del holocausto y de los sacrificios de comunión. Y él mismo ofreció el holocausto. Entonces, ¿qué es lo que hace Saúl? Dice, como no llega el sacerdote, el sacrificio lo hago yo. O sea, se arroga una función que no tenía, porque él no había sido ungido sacerdote, sino que él había sido ungido rey, pero no sacerdote. Es como si de repente, no sé, un hombre, pongamos así, el que normalmente ayuda al sacerdote en la misa, lee la lectura, bueno, el sacerdote no llega y dice, bueno, muchachos, no se preocupen, ahora vamos yo voy a celebrar la misa, total, como vengo todos los días, sé perfectamente lo que hay que decir y lo que hay que hacer. Bueno, entonces, esto es lo que hace Saúl. Entonces, ¿qué pasa? Llega Samuel, apenas había terminado, cuando se presentó Samuel. Saúl salió a su encuentro y lo saludó, pero Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Vi que la gente se me dispersaba y tú no venías en el plazo señalado y los filisteos se concentraban frente a Micmas, y me dije, ahora bajarán los filisteos contra mí sin que yo haya aplacado al Señor, y me atreví a ofrecer el holocausto. Samuel le dijo, ¿estás loco? Si hubieras cumplido la orden del Señor, tu Dios, hubiera afianzado tu reino sobre Israel para siempre. En cambio ahora tu reino no durará. El Señor se ha buscado un hombre a su gusto y lo ha nombrado jefe de su pueblo, porque tú no has sabido cumplir la orden del Señor. Bueno, entonces acá el libro empieza a hablarnos de que
Samuel empieza a perder como el favor de Dios y que Dios está eligiendo, todavía no hemos llegado a quién, al momento que elija, a otra persona. Bueno, segunda error garrafal de Saúl es respecto de lo que de su hijo Jonatán. Él, fíjense, acá está también en 1 Samuel 14, a partir del versículo 24. ¿Qué es lo que pasa? Jonatán era el hijo de Saúl, era muy valiente, muy hábil en la batalla, y hacía ganar, digamos así, a Israel frente a los filisteos. Pero Saúl vuelve es tal su impaciencia y su poco temple que se manda de vuelta una gran macana, ¿no? A partir del versículo 24 lo tenemos. Bueno, previamente a esto, todo el ejército de Saúl se había reunido, Jonatán había ido como en avanzada, pero Saúl no sabía que su hijo había ido como a espiar y a ver qué era lo que pasaba, y dice así: Saúl cometió aquel día un grave error conjurando a la tropa. ¿Qué es lo que dice? Maldito el que pruebe un bocado antes de la tarde, mientras me vengo de mis enemigos. Entonces, era una orden, fíjense, es una orden bastante ridícula la de Saúl, porque ¿qué pasa? Ellos tenían que enfrentar al ejército de los filisteos. Cuando uno va a enfrentar a un ejército, ¿qué es lo que tiene que hacer para prepararse? Por lo menos estar como en lo posible bien comido, bien alimentado, fuerte, ¿no? Y y Saúl inventa esta regla ridícula de que nadie puede probar bocado hasta que él le diga, hasta que pase la batalla, y el único que no se va a enterar de esto es Jonatán, porque Jonatán se fue a una misión de avanzada, y su padre no sabe que él no escuchó esto. Entonces dice: nadie probó bocado. Por el suelo había unos panales, y el ejército se acercó a los panales que destilaban miel, pero nadie se lo llevó a la boca por miedo al juramento. ¿Cuál es el juramento? ¿Qué es lo que dijo? Maldito sea, nosotros lo estamos leyendo en castellano, pero esto es un juramento. Juro que será maldito el que haga tal cosa. Nosotros tendemos a pensar que cuando juramos, no es, como que no tiene consecuencias esto. Pero lo que la Biblia todo el tiempo nos está mostrando, el segundo mandamiento, que era no tomar el nombre de Dios en vano, precisamente es esto. No se puede jurar, invocar el nombre de Dios para algo y esperar que después eso no tenga consecuencias, ¿no? Entonces, nadie se atrevió a comer por el miedo al juramento. Jonatán, que había regresado, que no había oído el juramento impuesto al pueblo por su padre, alargó la punta del palo que llevaba en la mano, lo hundió en el panal de miel y se lo llevó a la boca y se le iluminó la mirada. Uno de la tropa le dijo: tu padre nos ha impuesto un juramento maldiciendo al que probase hoy un bocado, y eso que la tropa está agotada. Jonatán exclamó: mi padre ha traído la desgracia al país. Miren cómo se me ha iluminado los ojos con solo probar un poco de esta miel. Si la tropa hubiese comido hoy de los despojos ganados al enemigo, cuánto mayor habría sido la derrota de los filisteos. Bueno, entonces, cuando finalmente Saúl se entera de que su hijo es el que ha comido, o sea que él es que va a ser maldito, bueno, entonces entra en desesperación, pero un poco tarde ya, digamos así. Bueno, y finalmente, entonces es como que esto presagia la muerte también de Jonatán. O sea, no solamente va a morir Saúl, sino que va a morir Jonatán. Y finalmente vuelve a incumplir otro mandato de Dios, que es que Dios le dice que cuando conquiste a los amalecitas, tiene que sacrificar absolutamente todo, no guardarse nada de lo que él
conquiste. ¿Y qué es lo que hace Saúl? Como que se guarda algunos animales, lo que podríamos llamar el botín. Bueno, entonces finalmente Dios lo rechaza. Entonces, lo que nosotros vemos a medida que vamos leyendo es como Saúl va cayendo ante los ojos de Dios, y finalmente Dios le va a encargar a Samuel que lo reemplace. Y esta es la historia acá empieza la historia de David, ¿no? Entonces, Dios lo envía a Samuel a casa, a un pueblo que se llama Belén, a la ciudad de Belén. A todo esto, la palabra Belén es, en hebreo es Bet Lehem. Bet es casa, y Lehem es pan, casa del pan. Bueno, ustedes saben que esta ciudad es muy importante. Después, en las profecías, se va a profetizar que en esta ciudad, de esta ciudad va a surgir un Salvador. Bueno. Pero bueno, hasta en este momento Belén es Belén, Betlehem, casa del pan, porque esta es una región bastante fértil, y Samuel es enviado a Belén, a una familia, a la casa de un hombre llamado Jesé, y que tiene varios hijos, y Dios le dice, anda ahí y yo te voy a indicar quién va a ser el que yo quiero que unjas, rey. Entonces, bueno, pasan revista a todos los hijos, van pasando, no, este no, este no, este no, este no, y finalmente Samuel le pregunta a Jesé, ¿están aquí todos los muchachos? Él respondió, queda todavía el más joven, que ahora está apacentando el rebaño. Samuel dijo a Jesé, manda a buscarlos, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que llegue aquí. Jesé lo hizo venir, era de tez clara, de hermosos ojos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel, levántate y úngelo, porque es este. Samuel tomó el frasco de óleo y lo ungió en presencia de sus hermanos. Y desde aquel día el Espíritu del Señor descendió sobre David. Samuel, por su parte, partió y se fue a Ramá. Entonces, Samuel unge a David en secreto, porque todavía Saúl es rey de Israel, ¿no? Pero entonces es como que en este momento hay como dos ungidos, podríamos decir acá, así, ¿no? Y les quería mostrar esto, ¿no? La palabra ungido, lo que nosotros llamamos ungido, en hebreo se dice Mashiach, que es lo que nosotros traducimos como Mesías. Cuando decimos Mesías, significa ungido. En griego, ungido se dice Christos, que es lo que nosotros traducimos como Cristo. Entonces, cuando nosotros decimos Jesucristo o Cristo, lo que estamos diciendo es el ungido, el Mesías. Esto para que lo tengamos en cuenta cuando usamos esta palabra. Cuando decimos Jesús, o sobre todo San Pablo, va a ser el que va a usar la palabra Jesucristo, Jesús el Mesías, quiere decir, en griego. Bueno, ungido, Mashiach, Christos, Mesías, Cristo. Bueno, vamos a hacer acá 5 minutos de descanso y seguimos. Bueno, entonces, antes de seguir, hago como un pequeño resumen. Vimos un poquito cómo seguía la historia del libro del Éxodo, después de los 40 años del desierto, la entrada cruzando el Jordán, de la mano de Josué, la conquista, digamos así, entre comillas, de la tierra, porque nunca la terminan de conquistar. Después viene el periodo de los jueces, este periodo caótico, donde tenemos estos personajes tan extraños. Quizás el más famoso, que ustedes seguramente han escuchado hablar, es Sansón. Sansón y la famosa Sansón y Dalila. Sansón, el que le crecía el pelo, y tenía fuerza, y cuando se lo cortan, pierde la fuerza. Bueno, los filisteos justamente le sacan los ojos,
y lo atan a un molino para que esté como esclavo, digamos así, se ríen de él, bueno, pero sin darse cuenta, ellos, el pelo le vuelve a crecer, y entonces, bueno, tiene fuerza y destruye este lugar, y se mueren todos los filisteos, se muere también él, bueno, este es uno de estos personajes que llamamos jueces. Bueno, y después, bueno, vimos Samuel, este último de los jueces y el primero de los profetas, que Dios le encarga que elija, o sea, le dice que acepte que los israelitas van a tener un rey, pero que los prevenga de las cosas que van a suceder cuando tengan reyes. Lo conduce, digamos, hasta Saúl, o mejor dicho, lo conduce a Saúl hasta Samuel, Samuel lo unge rey a Saúl, al principio las cosas van bien, pero muy pronto Saúl empieza como a mostrar la hilacha de que no era un buen líder, de que se arroga a ser sacerdote, después hace una maldición que termina yendo contra su propio hijo, no cumple con lo que Dios le pide, que es que haga lo que se llama en hebreo se dice jerem, y nosotros traducimos como exterminio, que extermine a todo un pueblo, y Saúl se queda con animales y con cosas para él, como si fuera un botín de guerra, y bueno, entonces ante cada una de estas cosas, como que van pesando cada vez más, y Dios le pide a Samuel que unja a David. Entonces lo va a buscar a la ciudad de Belén, lo elige entre todos los hermanos y lo unge. Y hay como dos historias paralelas. La primera es que Saúl va a entrar, entonces ahora vamos a seguir con la presentación. Bueno. ¿Se ve bien? Ale, haceme una seña. No, Luisa, se ve chiquitito. Bueno, hago al revés entonces. ¿Ahí? Ahora sí. Bueno, entonces, acá vemos, lo que vemos acá es en esta reproducción, podríamos decir así, la imaginación, digamos, del artista, es que, como les digo, Saúl tenía este temperamento melancólico, en el que caía como lo que ahora podríamos llamar como una suerte de depresión, se deprimía, se ponía mal, y David entra al servicio de Saúl, y era el único que podía como, a través, tocaba este instrumento, ¿no? La lira, le tocaba canciones, y con eso, bueno, Saúl es como que lograba superar estos periodos así de melancolía, depresión, etc. Es como que si nosotros lo traducimos a como una visión religiosa, Saúl todo el tiempo es como presa, podremos decir así, de los demonios, o sea, los medievales hablaban de los demonios del mediodía, como estas, no es literalmente los demonios, pero bueno, es como que David de alguna forma tiene un poder de exorcizar estos malos espíritus, digamos, que se apoderan de Saúl. Y esto queda tan fuerte en la imaginación del pueblo de Israel, que no sé si ustedes habrán observado que cuando Jesús exorciza demonios, en muchas ocasiones la gente se pregunta, ¿acaso este es el hijo de David? ¿Por qué? Porque estaban asociado el poder de exorcizar justamente con la figura de David. Bueno, esto por un lado, y después, pero realmente como el despegue, podemos decir así, de David, va a venir con un episodio que
si hay algo de la Biblia que seguramente todos conocen, es la famosa batalla entre David y Goliat. ¿Qué sucede? No la voy a leer ahora porque todos la conocen, pero les señalo una sola cosa. Justamente, Goliat pertenecía al ejército de los filisteos. Y ustedes ven acá que tenía esta armadura. ¿Por qué? ¿Qué era lo que pasaba? Que los filisteos conocían el manejo del hierro. Entonces se habían hecho estas armaduras, mientras que los pobres israelitas, a gatas, tenían algunas armas, eran como un ejército mucho más, menos sofisticado desde el punto de vista de la guerra. Entonces, bueno, ¿se acuerdan que nadie se atreve a enfrentar a este gigante que encima tiene esta armadura? Y David, que ha ido a visitar al campamento de los israelitas, a visitar a sus hermanos, él dice que sí, que lo desafía a este combate mano a mano, saca su honda, elige unas piedras y bueno, tiene tanta suerte que le pega en la cabeza a Goliat. Goliat cae desmayado y David le saca la espada. Esta espada no era de David, sino que se la saca a Goliat y lo degüella. Entonces, a partir de ahí empieza la carrera militar de David, y David va a ser identificado como un héroe militar, y empieza tan es así que el ejército de los israelitas lo tiene así como héroe militar, y empiezan a cantar una canción que dice así: Saúl mató a 1000, David mató a 10.000. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que va a suceder? Inmediatamente se produce, así como Saúl habíamos hablado que tiene este temperamento entre melancólico, colérico, o sea, tiene como graves desequilibrios en su personalidad, y bueno, le surge como una suerte de terrible envidia hacia David, y David, que había pasado a ser un militar muy importante en el ejército de Saúl, empieza a caer no resulta agradable a los ojos de Saúl, y finalmente se desata una persecución hacia David. O sea, Saúl ordena a su ejército que mate a David, y David huye con algunos compañeros. Pero David nunca quiere atentar contra Saúl. Es como que él respeta a rajatabla que Dios lo ha ungido rey. Y hay un famoso episodio que se produce, Saúl está persiguiendo a David. David se había refugiado en una cueva con sus amigos. Las cuevas en estas regiones pueden ser muy profundas. Él está como en el fondo de la cueva, y cuando están ahí dice que, lo vamos a leer porque es bastante tragicómico, digamos así. Esto está en el capítulo 24. David y los suyos estaban en lo más hondo de la cueva. Sus hombres le dijeron a David: este es el día del que te dijo el Señor, yo entrego a tu enemigo, haz con él lo que quieras. Pero él les respondió: Dios me libre de hacer eso. Perdón, no les leí lo que pasaba antes. Entonces David le avisan a Saúl: David está en el desierto de Engadí. Entonces Saúl, con 3.000 soldados de todo Israel, marchó en busca de David y su gente hacia la Suré Ayelim. Llegó a unos corrales de ovejas junto al camino donde había una cueva, y entró a hacer sus necesidades. Los personajes de la Biblia son humanos. Este es el día. Entonces David y los suyos estaban en lo más hondo de la cueva. Sus hombres le dijeron a David: este es el día del que te dijo el Señor, yo te entrego a tu enemigo, haz con él lo que quieras. Pero él les respondió: Dios me libre de hacer eso a mi Señor, el ungido del Señor, extender la mano contra él.
es el ungido del Señor. Y les prohibió enérgicamente echarse contra Saúl. Pero él se levantó sin meter ruido y le cortó a Saúl el borde del manto, aunque más tarde le remordió la conciencia por haberle cortado a Saúl el borde del manto. Cuando Saúl se levantó, salió de la cueva y siguió su camino. David se levantó, salió de la cueva detrás de Saúl y le gritó: «Majestad». Saúl se volvió a ver y David se postró rostro en tierra, rindiéndole vasallaje. ¿Por qué haces caso a lo que dice la gente que David anda buscando tu ruina? Mira lo que estás viendo hoy con tus propios ojos. El Señor te había puesto en mi poder dentro de la cueva. Me dijeron que te matara, pero te respeté y dije que no extendería la mano contra mi Señor, porque eres el ungido del Señor. Padre mío, mira en mi mano el borde de tu manto. Si te corté el borde del manto y no te maté, ya ves que mis manos no están manchadas de maldad ni de traición, ni de ofensa contra ti, mientras que tú me acechas para matarme. Bueno, entonces Saúl se levanta llorando y dice: bueno, no, tú eres inocente y no yo, porque tú me has pagado con tus bienes y yo te he pagado con males. Bueno, entonces parece que todo se reconcilia, pero en realidad no se reconcilian nada y prosigue la enemistad. Pero lo que quería marcar es esto, ¿no? Dice: Dios me libre de hacer semejante cosa a mi Señor, el ungido del Señor. No extenderé mi mano contra él, porque es el ungido del Señor. Bueno, David, que vamos a ver que se va a convertir en rey, verdaderamente rey, dice acá: no voy a levantar mi mano contra el ungido del Señor. Y esto que hace David acá es como un modelo que se va a replicar en todos los reyes davídicos. La dinastía de David va a durar unos 400 años y jamás va a haber un asesinato de un rey davídico. Nadie, o sea, desde el punto de vista político, es decir, nunca un heredero va a ir a matar al rey, ¿entienden? O sea, esto de no voy a extender mi mano contra el ungido del Señor va a ser un modelo para la casa de David. En cambio, vamos a ver, ustedes van a ver si investigan un poco, que cuando se divide el reino entre el reino del sur, que va a ser la dinastía davídica, y el norte, que va a ser el reino de Israel, donde va a haber otra dinastía, ahí una y otra vez se van a asesinar unos a otros, digamos así. En cambio, en la dinastía davídica nunca se va a levantar la mano contra el ungido del Señor. Bueno, y esta fidelidad es lo que les quería mostrar. Esto en hebreo tiene una palabra que se llama Gesed. La palabra Gesed está traducida en la Biblia con de distintas maneras. En la misma Biblia se la traduce como amor, como bondad, como compasión, como fidelidad a la alianza. Esto es muy importante. Pero es precisamente como cuando uno celebra una alianza, ya sea con otra persona o con Dios, el amor, la fidelidad que se corresponde a esta alianza sellada es el Gesed. El Gesed es este amor fiel, amor que perdura, compasión para siempre. Esta es la palabrita Gesed. Bueno, la caída de Saúl va a proseguir. En un momento dado se irrita porque hay unos sacerdotes que él dice que están protegiendo a David, cuando en realidad simplemente, o sea, no lo protegieron, sino que se lo encontraron, digamos así, y manda a matar a 85 sacerdotes. Después, en un momento dado, cuando ya está absolutamente loco, va a caer en esto de la necromancia, este llamar a los muertos,
Esto está en el capítulo 28, dice así: Samuel había muerto y todo Israel había asistido a los funerales en Ramá, su pueblo. Por otra parte, Saúl había desterrado a nigromantes y adivinos. Pero los filisteos se concentraron y fueron a acampar en Sunán. Saúl concentró a todo Israel, pero al ver el campamento filisteo, Saúl temió y se echó a temblar. Consultó al Señor, pero el Señor no le respondió, ni por sueños, ni por suertes, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus ministros: búsquenme una nigromante para ir a consultarla. Y entonces le dijeron: precisamente hay una en Endor. Saúl se disfrazó con ropa ajena, marchó con 2 hombres, llegaron de noche, y Saúl dijo a la mujer: adivíname el porvenir, evocando a los muertos, y haz que se me aparezca el que yo te diga. Bueno, entonces Saúl cae en este pecado terrible que es consultar a los muertos, el tema de la adivinación, llamar al lo que podríamos llamar el espiritismo, que nunca deja de estar vigente en algún periodo, siempre en la historia, esto de consultar a los muertos. Y bueno, finalmente Saúl muere en batalla. Y no solamente muere él, sino que también previamente va a morir Jonatán, su hijo. O sea, se va a cumplir esta maldición que el mismo Saúl había hecho caer sobre su propio hijo. No les mencioné, pero bueno, Saúl y Jonatán tienen como una relación muy especial, se quieren muchísimo y sellan una alianza entre ellos, que es como una alianza humana, que bueno, si ustedes quieren después la pueden leer, porque es como un modelo de justamente esto que hablamos de alianza, pero esta vez ya no con Dios, sino entre 2 personas, ¿no? Es una alianza de amor, podríamos decir así. Otra cosa que no les mencioné es que David se casa en primeras nupcias, digamos así, con la hija de Saúl, que se llama Mical. O sea que no solamente estaba al servicio de Saúl, sino que era yerno de Saúl. Bueno, pero bueno, finalmente Saúl desaparece de la escena y en el capítulo 5 ya del segundo libro de Samuel tenemos esto. Acá empieza el reinado de David. Hasta ahora, una vez muerto Saúl, David se convierte en el líder de la tribu de Judá, porque David es de la tribu de Judá. Pero ahora todas las demás tribus se presentan ante David, y dice: todas las tribus de Israel se presentaron a David en Hebrón y le dijeron: mira, hueso tuyo y carne tuya somos nosotros. Hace ya mucho tiempo, cuando aún teníamos como rey a Saúl, eras tú el que conducía a Israel. Y el Señor te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás el jefe de Israel. Todos los ancianos se presentaron ante el rey en Hebrón. El rey estableció con ellos una alianza en Hebrón, delante del Señor, y ellos ungieron a David como rey de Israel. David tenía 30 años cuando empezó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó 7 años y 6 meses sobre Judá, y en Jerusalén 33 años sobre todo Israel y Judá. Entonces, fíjense esto de ellos hacen una alianza con David. ¿Y cuál es el término que usan? Fíjense, dice: hueso tuyo y carne tuya somos nosotros. ¿Cuándo fue la última vez, digamos así, que nosotros en la Biblia escuchamos esto, ¿no? Hueso tuyo, carne tuya, hueso de tus huesos, sangre de tu sangre. Bueno, esto es... la última vez, digamos, que escuchamos esto es en el libro del Génesis, cuando Adán
ve por primera vez a esta mujer que Dios ha sacado de su costado, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Entonces, y se acuerdan que hablamos de que esto era como un matrimonio, o sea, comienza el matrimonio entre Adán y esta primera mujer, que luego se llamará Eva. Entonces, la alianza tiene esta forma matrimonial. Y es como que las tribus hacen también, cuando hacen una alianza con David, utilizan la fórmula matrimonial, porque esto es como un matrimonio que ellos hacen. Y después vamos a ver que cuando termina muy mal esto, va a terminar en un divorcio, se van a divorciar. Pero, o sea, en este momento la alianza reviste la forma de matrimonio. Hueso tuyo y carne tuya somos nosotros. Entonces, el rey estableció con ellos una alianza. Acá yo les puse, esto es como la forma de pronunciarla, krot berit. Sellaron una alianza. Karat, ¿se acuerda que eran cortar? Cortaron una alianza en Hebrón, delante del Señor. ¿Qué hacen? Tomando a Dios por testigo, y ungen a David, el Mesías. Ahora David es el Mesías de Israel, es el ungido, es el rey. Rey en hebreo se dice Melech. Bueno, ungen a David como rey de Israel. Entonces, David es como es un genio militar, pero también tiene como una habilidad política muy especial. Va a ser como toda una reforma política y también una reforma litúrgica. Estas serían como las reformas davídicas. Esto que tenemos acá es todos lo conocen, esto es lo que se llama la estrella de David. Y esto, que es esta estrella de 6 puntas. Y según dicen los rabinos, esta estrella de David sale surge a raíz de leer el Cantar de los Cantares. En el Cantar de los Cantares, que es de Salomón, que es el hijo de David, en un momento dado dice: mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Bueno, entonces, la representación gráfica de mi amado es para mí y yo soy para mi amado, que es una fórmula de alianza, yo soy tuyo, vos sos mío, ¿se acuerdan que hablamos muchas veces de esto? Precisamente se plasma gráficamente en esto de la estrella de David, que está compuesta por estos triángulos, donde podríamos decir, un triángulo es Dios, o es el amado, y otro triángulo es la amada, o nosotros, podríamos pensarlo así. Yo soy tuyo, vos sos mío, mi amado es para mí y yo soy para mi amada. Bueno, esta es como la historia, digamos así, de la estrella de David. ¿Cuál es la reforma política que lleva a cabo David? ¿O cuál es la genialidad? Él, o sea, las tribus, ¿se acuerdan? Hemos visto que van a él, le dicen queremos ser hueso tuyo y carne tuya. Vamos a sellar esta alianza con vos, pero es como que las tribus, él es de la tribu de Judá, entonces, a ver, no vas a favorecer demasiado a Judá. Bueno, entonces David en un momento dado conquista una ciudad que se llama Jebús, de los jebuseos, que es la ciudad de Jerusalén, que en ese momento no pertenece a nadie, no pertenece a ninguna de las tribus. Entonces él decide instalar allí su capital. Jerusalén está como en lo alto, es como una especie de meseta en lo alto, y a su vez tiene como pequeños picos. Uno de estos picos es Sión, se llama Sión. En este pico
de Sión, es donde David va a instalar su, como le van a llamar, la ciudadela de David. Ahí va a instalar el ejército y su propia casa. Es como que Sión es el lugar que representa el poder político y militar de David. Entonces, la genialidad es haber elegido esta ciudad que es como neutral. ¿Se acuerdan que en un momento dado acá en la Argentina hubo como un movimiento para trasladar la capital, para que no fuera que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires? Bueno, al final no resultó, pero hay algunos países, Brasil tiene Brasilia, los Estados Unidos tienen la capital en un distrito que es Washington, o sea, es como que eligen un lugar que de alguna manera es como, de alguna manera, neutra. Bueno, esto es lo que hace David, y elige Jerusalén. Y, como les digo, su ciudadela, su poder está en Sión. Esto que hablábamos de que Moisés es el Sinaí, David es Sión. La otra gran reforma que hace David es litúrgica. David empieza por trasladar el arca, o sea, a ver, cuando Israel está en el desierto, Dios le manda a construir un tabernáculo, que es como un templo portátil, y en ese templo la cosa más sagrada que hay allí es el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza contiene las tablas de la ley, una vasija con maná, y la vara de Aarón, que representa al sumo sacerdocio. Bueno, ellos, cuando entran en la tierra prometida, tienen un mandato de hacer un santuario central, pero al principio, como están con este periodo así de inestabilidad militar, política, social, esto que hablábamos del libro de los jueces, es como que hay varios santuarios y el arca va, podríamos decir así, girando de un lado para el otro. En un momento dado cae en poder de los filisteos, que finalmente la abandonan, y David la rescata y la va a trasladar a Jerusalén. Ustedes después pueden leer en el libro de Samuel todo el tema del traslado del Arca de la Alianza, y una vez que llega a Jerusalén, vamos a ver en la clase que viene, que vamos a dedicar unos cuantos minutos a hablar del tema del templo de Jerusalén. Bueno, va a tener este proyecto de hacer un templo, que finalmente no lo va a hacer él, sino que lo va a hacer Salomón. Entonces, o sea, y David es como la esencia del hombre religioso, el homo religiosus, podríamos decir así. O sea, él, por un lado, es militar, es un político, pero es un hombre que lleva a Dios en el corazón, no se olvida de Dios, podemos decir así. Entonces, así como está feliz de tener esta ciudad y de haber conquistado todos estos lugares que previamente no eran de Israel, quiere como que Dios participe, porque el arca representa a Dios, vamos a verlo esto en la próxima clase, que Dios participe de sea parte importante de la vida de Israel. Entonces, organiza el traslado del arca, y después va a hacer una reforma litúrgica en el tema de los salmos. Si ustedes toman el libro de los salmos, van a ver que más de 70 salmos están adjudicados a la autoría de David. David es el gran cantor de los salmos. Hasta el momento de esta reforma davídica, la liturgia de Israel era una liturgia silenciosa. Se sacrificaba el animal, pero nadie hablaba, todo transcurría en silencio. A partir de David comienza una liturgia donde se canta y hasta se baila. Si ustedes
después les dejo para que ustedes solos lean el traslado del arca y cómo David danza frente al arca, y esto va a ser como el modelo que va a tomar San Lucas después cuando María va a visitar a su prima Isabel, va a ser como una relectura del traslado del arca, pero bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, David reforma política y litúrgica. Bueno, el imperio se expande, acá tienen un mapa, este era en el tiempo de Saúl, es como lo tienen acá en rosa, digamos así, y todo lo demás, que está en azul, es el territorio conquistado por David. Con lo cual ven que esto se va a cumplir, esto de que Dios le había prometido a Abraham que en su descendencia iba a ser como una gran nación. Bueno, finalmente esta gran nación se va a convertir en un imperio, aunque pequeño, digamos así, respecto de los imperios que vendrán más adelante, pero David expande enormemente las fronteras de Israel. Bueno. Alianza davídica. Acá llegamos como al centro. Todavía tenemos unos minutos y me interesa ver esto y después la clase que viene van a seguir conmigo. Dice así: cuando el rey se estableció en su casa y Yahvé le concedió paz de todos sus enemigos de alrededor, esto estoy leyendo segundo libro de Samuel, capítulo 7. Entonces, cuando el rey se estableció en su casa y Yahvé le concedió paz de todos sus enemigos de alrededor, dijo el rey al profeta Natán: mira, yo habito en una casa de cedro, mientras que el arca de Dios habita bajo una tienda de campaña. Respondió Natán al rey: anda, haz todo lo que te dicta el corazón, porque Yahvé está contigo. Entonces, ¿qué es lo que dice David? Yo tengo un palacio, acá en Sión, en esta ciudadela, y en cambio Dios está en el arca de Dios, habita en una tienda de campaña, en una carpa, porque así era el famoso tabernáculo. Entonces Natán le dice: bueno, si eso es lo que sentís, hacele una casa a Dios. Pero aquella misma noche vino la palabra de Dios a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, esto dice Yahvé: ¿me vas a edificar tú una casa para que yo habite? No he habitado en una casa desde el día en que hice subir a los israelitas de Egipto hasta el día de hoy. ¿Por qué? Acá van a ver que hay todo un juego de palabras alrededor de la palabra casa. Así que cuando vean casa, presten atención. Palabra que se repite, esto que hablábamos la otra vez. Yo quiero hacer una casa, yo habito en una casa de cedro, dice David, y quiero hacer una casa para Dios. Y Dios le dice: ¿me vas a edificar una casa? No he habitado en una casa, bueno, todo el tiempo casa, bet. Desde el día de hoy, desde que hice subir a los israelitas hasta el día de hoy, sino que he ido de un lado para el otro en una carpa, en una tienda. Dios planta su tienda en Israel. Esto es muy importante. Acampa, Dios acampa, como dice el Salmo. Dios acampa en Israel. Esta es una palabra que se la tienen que acordar, métanla en la cajita de los recuerdos. En todo el tiempo que he caminado entre todos los israelitas, ¿he dicho acaso a uno de los jueces de Israel, a los que mandé que apacentaran a mi pueblo de Israel, ¿por qué no me han edificado una casa de cedro? Ahora pues, di esto a mi siervo David: así habla Yahvé Shebaot: yo te he tomado del pastizal, de detrás del rebaño, para que seas caudillo de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quieras has ido, he eliminado delante de ti a todos tus enemigos, y voy a hacerte un nombre grande. Esto, a ver, piensen un minuto, ¿qué les hace acordar? Te voy a hacer un gran nombre. ¿Se acuerdan que esta es una de las promesas que Dios le hace a Abraham también? Una gran nación y un gran nombre.
Cuando hablamos del gran nombre, yo les dije que esto significaba que iba a ser una dinastía. Entonces, acá se está empezando a cumplir. Voy a hacerte un nombre grande como el nombre grande de los de la tierra. Fijaré un lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré allí para que more en él. No será ya perturbado y los malhechores no seguirán oprimiéndole como antes en el tiempo en que instituí jueces en mi pueblo Israel. Le daré paz con todos sus enemigos. Y acá viene el punto culminante. Yahvé te anuncia que Yahvé te edificará una casa. Vos, David, no me vas a hacer una casa, yo te voy a hacer una casa, le dice Dios. ¿A qué se refiere cuando dice una casa? Se refiere a esto de la dinastía. Vieron que se habla de la casa de los Borbones, de la casa de los Habsburgo, la casa como la dinastía. Yahvé te va a edificar una casa. Y cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas, y consolidaré el trono de tu realeza. Él constituirá una casa para mi nombre, y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él padre, y él será para mí hijo. Ven acá, esta es la alianza davídica. ¿Qué le dice? Yo voy a hacer de tu nombre una casa, una dinastía, lo voy a afianzar a partir de tu heredero, de tu descendencia que va a salir de tus entrañas. Voy a consolidar el trono de tu hijo. Esto. Yo seré para él padre y él será para mí hijo. Fórmula de la alianza. Yo soy tuyo, vos sos mío. Yo soy tu padre, vos sos mi hijo. Israel es mi hijo primogénito. Bueno, ahora Dios le dice que él va a ser el padre, o sea que el hijo de David va a ser el hijo de Dios. Por eso el título no es tanto a David, sino el título es Hijo de David. Si hace mal, le castigaré con vara de hombres y con golpes de hombres, pero no apartaré de él mi amor, mi gesed, como lo aparté de Saúl, a quien quité delante de mí. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, tu trono estará firme eternamente. Bueno, acá voy a dejar, ¿no? Pero quiero marcar esto. Esta es el núcleo de la alianza davídica, que va a ser de aquí en más la alianza por excelencia. Esta es la alianza que hace Dios con David. ¿A quién incumbe? A todos los descendientes de David. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí. Tu trono estará firme eternamente. Es decir, lo que hablábamos, que las alianzas son para siempre. Entonces, ¿qué es lo que Israel lee acá cuando lee esto? Lee que siempre va a haber un hijo de David en el trono de Israel. Con estas palabras nace el mesianismo, nace la esperanza mesiánica, nace esto que Israel nunca va a perder. Siempre, ellos le van a suceder una y otra desgracia, pero ellos siempre se van a acordar de que Dios le dijo, tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí. Entonces, ahora ustedes tienen que unir todo esto que vimos en esta clase. ¿Quién es el ungido? Esto que llamamos el Mesías. Entonces, siempre va a haber un Mesías, un ungido, un hijo de David, bueno, ante mí. Tu trono estará firme eternamente. Bueno, acá vamos a dejar porque ya es la hora, pero todo esto que vimos tienen que ponerlo en la cajita, porque esto es como que va a moldear a Israel para siempre. Esta promesa que Dios le hace, este juramento, esta alianza de que siempre va a haber alguien ante él en el trono. Bueno, con esto terminamos. Así que bueno,
A todos muchas gracias y los esperamos el lunes que viene, donde vamos a hablar del hijo de David, de Salomón, y sobre todo vamos a hablar del templo de Israel, que es una cosa muy importante y muy linda para saber. Para que conozcan y entiendan, les voy a pasar un montón de fotos, no, porque no existen las fotos, pero bueno, de dibujos, y les voy a explicar cómo funciona el templo de Jerusalén y la liturgia judía. Así que con esto será hasta pronto.